Nuestro especial saludo para las apreciadas y apreciados doctorantes en dirección de proyectos. Nos encontramos en la semana 6, finalizando el módulo de gestión y planificación financiera. Permítanme presentar mi reconocimiento, saludo y felicitación para todas y todos ustedes, de una manera muy especial para quienes se han dado la oportunidad de desarrollar juiciosa y decididamente cada una de las actividades que corresponden al módulo programado y desarrollado durante las anteriores 5 semanas, y sin duda en esta sexta remataremos, cerraremos con mayor entusiasmo, con mayor dinamismo. El tema del cual nos ocupamos en esta semana es el financiamiento a largo plazo de los proyectos que desarrollan las empresas. Metas específicas durante la presente semana. Distinguir el tipo de financiamiento a largo plazo. Ya nos habíamos ocupado del financiamiento a corto plazo con sus características, sus condiciones especiales y demás. Insistir en que los proyectos generalmente requieren financiamiento a largo plazo. El corto plazo, como lo vimos, se utilizaba, se requería para atender obligaciones del corto plazo, para atender necesidades de liquidez. En este caso nos referimos a largo plazo, será para grandes proyectos que se desarrollan en las organizaciones e incluso para nuevas organizaciones, para nuevos emprendimientos, para nuevas formas organizativas. Como meta igualmente tenemos conocer aspectos particulares o diferenciadores para cada opción de financiación de proyectos y en el largo plazo. Es también una meta identificar la opción apropiada a tomar según características del proyecto y organización empresarial y de acuerdo al nivel, a la etapa en que ellos se encuentren. Cuando hablamos entonces de fuentes de financiamiento a largo plazo, en este caso nos ocupamos de estas indicadas acá: el arrendamiento financiero o leasing, las emisiones de bonos, emisiones de acciones e inversiones atraídas, conocidas como ADR. Recordemos entonces que el leasing en español significa arrendamiento y que hay dos tipos de arrendamiento: el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. Para el caso nos ocupamos del arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero entonces es un contrato mercantil que tiene por objeto el arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, cualquiera de los dos, adquiridos a terceros por una empresa locadora para darlas en uso a una empresa arrendataria a cambio de un pago de cuotas periódicas y con una opción de arrendamiento de comprar del arrendatario, en este caso comprar dichos bienes por un valor pactado simbólico al final del periodo. Es decir que en el arrendamiento financiero periódicamente se pagan unas cuotas y en el contrato de arrendamiento se especifica que al final de ese periodo el arrendatario toma la opción de comprar ese bien para que entonces la empresa de leasing se lo transfiera ya a título de propiedad. La importancia del leasing radica en que se obtiene el uso del bien por el tiempo que se requiera y al empresario para el desarrollo de su negocio le interesa el uso del activo y no a título de propiedad sobre ese mismo bien. Se genera entonces aquí una especie de escudo fiscal que le otorga mayor capacidad de endeudamiento a la empresa, tratándose de persona jurídica, no así para el caso de persona natural. Este análisis ya corresponde hacerlo desde el punto de vista tributario. Unas características especiales y particulares del leasing es que, como lo mencionábamos, la propiedad del activo pertenece al acreedor, a quien fabrica o a quien comercializa el bien,
quien administra el costo de mantenimiento, aunque suele incluirlo en el costo de leasing. Físicamente el deudor lo tiene y lo utiliza. Otra característica, una desventaja, es que el bien es sujeto de mejoras por parte del arrendatario solo con aprobación del arrendador. Y una siguiente característica, el deudor se compromete a pagar las cuotas periódicamente y cada cuota de leasing se afecta pues, a unas tasas determinadas que sean las que se convengan, dependiendo del contrato, dependiendo del país, del tipo de bien inclusive. Acá se indica una del 19%, pero puede ser otra. Los intereses incluidos en las cuotas son gastos financieros que crean el escudo fiscal, si se trata de una persona jurídica. Otra característica es que el bien o activo es la garantía por dicho arriendo. Y una siguiente característica, al final del periodo de pago, como se mencionaba, al final del periodo de pago pactado, el arrendatario paga un valor simbólico, en algunos casos se conoce como valor residual por el bien, y en ese momento se convierte en el dueño de ese bien que venía utilizando a título de arrendamiento o de leasing financiero. Otro producto con el cual se financian las empresas a largo plazo es con la emisión de bonos. El bono en sí es un título por el cual la empresa conviene pagar a cierto número de acreedores una cantidad anual de intereses para luego cancelar o redimir el importe originado por el préstamo al término del periodo pactado. La empresa recibe el dinero a precio de venta del bono, valor nominal, que es el valor que va en el título, a cambio de la promesa de pago de los intereses pactados y del reembolso del capital principal, valor nominal del bono, en una fecha futura específica. Los bonos son unos certificados que se emiten para obtener recursos. Esto indica que la empresa pide prestada cierta cantidad de dinero y se compromete a pagarla en una fecha futura con una suma establecida de intereses previamente y en un periodo determinado. La semana anterior disponíamos de recurso una hoja de Excel en la que para ese caso se indicaba que se hiciera una liquidación de un préstamo. Para el caso de determinar los intereses de los bonos, podemos utilizar esa misma tasa con alguna variación en el sentido que solamente se pagan intereses y no hay amortización de capital. Cuando un inversionista está comprando un bono, está prestando su dinero, ya sea a un gobierno, a un ente territorial, a una agencia del Estado o a una corporación o compañía o simplemente al prestamista. Tengamos en cuenta que la emisión de bonos está regulada, en el caso, por la autoridad que ejerza la inspección y vigilancia de las entidades del sistema financiero. Esos bonos deben gozar de toda la garantía, de todo el respaldo, que por supuesto la entidad, en un caso que conocemos, el colombiano, la Superintendencia Financiera, verifica para efectos de dar un respaldo, una seguridad a quien adquiere esos bonos. Los bonos proveen a la empresa fondos de mediano y largo plazo, a un menor costo que si se tomaran en el sistema bancario o en el sistema financiero. Los bonos también se emiten con el propósito de no vincular, de no aceptar e involucrar a nuevos inversionistas, que fuese el caso de quienes compran acciones. Quienes compran acciones, recordemos que pasan a ser propietarios, mientras que con la emisión de bonos, quien compra los bonos simplemente está teniendo como propósito adquirir un rendimiento vía tasa de interés, esto es participar del sistema especulativo del dinero ganando solamente un rendimiento vía interés. Simultáneamente los inversionistas se benefician
con un rendimiento superior a los depósitos bancarios. Otra ventaja es que el monto de la emisión no excede el valor del patrimonio de la empresa. No se requieren garantías específicas para la emisión. Reitero, sí, a excepción que la Autoridad de Inspección y Vigilancia del Sistema Financiero suele y requiere hacer unas verificaciones para aprobar la emisión de acciones. Para conocer la calidad de un bono hay que tener en cuenta la probabilidad que la organización emisora pueda pagar la deuda. A este índice se le denomina capacidad de crédito o capacidad de repago. Los bonos son evaluados por compañías denominadas calificadoras de riesgos y esas compañías calificadoras de riesgos están igualmente vigiladas por la autoridad que hace la inspección y vigilancia en cada uno de los países. Tipos de bonos que se pueden emitir son ellos: en función del emisor, en función de la estructura, en función del mercado donde fueron colocados. Para el caso de las acciones, que ya las veíamos también como una fuente de financiación en el corto plazo, igual, esas acciones se constituyen como un instrumento, como una opción de financiar las empresas a largo plazo. En este caso nos referimos a largo plazo. Recordar entonces que una acción común es un certificado que representa la propiedad parcial de una empresa y que en sentido estricto le da derecho a unos dividendos y en el mejor de los casos participar de la administración y de la dirección de la organización. El comprador de las acciones se convierte parcialmente en propietario y no en acreedor. Las obligaciones pueden ser vendidas a otros inversionistas, estas obligaciones vía acciones, en el futuro o en el mercado secundario. Se tienen entonces varios tipos de acciones: las acciones comunes, acciones de inversión, acciones sin derecho a voto y acciones preferenciales. Estas últimas, las acciones preferenciales, como veíamos en la financiación en el corto plazo, el inversionista está queriendo obtener con ello fundamentalmente unos dividendos pagaderos a unas fechas determinadas y en algunos casos por unos valores determinados. Las características fundamentales de las acciones y de los rendimientos que ellas producen, es decir, los dividendos, están sujetos en todo caso a los resultados operativos de la empresa y no a unas tasas de interés propiamente dichas y taxativamente colocadas, establecidas como ocurre con el caso de los bonos. Las acciones comunes son los primeros derechos emitidos por la empresa para quienes aportan el capital de la organización, transformándose en un capital personal a ser un capital social a cambio de un título, y ese título es el que se denomina la acción, cuyo beneficio se denomina igualmente dividendo. Las acciones comunes representan una forma de inversión para el accionista, quienes ven en el negocio una opción de rentabilidad suficiente que mejore a otras opciones de inversiones posibles. Además, les otorga el derecho de participar en la Junta General de Accionistas, participar en las asambleas, elegir y ser elegido para formar parte de esas juntas directivas de accionistas. Para el caso de las acciones de inversión, fueron creadas con el objetivo de dar participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas. Brindan derechos económicos sin intervenir en la dirección de la empresa, como en el caso de las acciones comunes. Igualmente, pueden incrementar proporcionalmente su participación en la empresa a consecuencia de un aumento del capital. En el caso de las acciones preferentes, son un derecho que otorga la empresa a los inversionistas, en este caso también llamados accionistas preferentes, quienes las poseen, pues ellos hicieron un aporte de capital a la empresa a cambio de recibir un beneficio denominado dividendo preferencial, que son fijos, generalmente perpetuos,
y que tienen prioridad en el pago sobre las utilidades de la empresa, pudiéndose utilizar incluso reservas para cumplir esos compromisos. Otra opción de financiamiento en el largo plazo son las inversiones atraídas, conocidas con la sigla ADR. Es un certificado negociable que representa propiedad de acciones de una empresa ajena a los Estados Unidos y que cotizan y negocian en dólares. Esto permite la compra y posesión, venta de valores de empresas no norteamericanas por partes de inversionistas sí americanos, siendo así esas inversiones atraídas, ADR, que representan el derecho a recibir un número específico de acciones de la empresa emisora, las mismas que están depositadas en un banco custodio, localizado en el país de la empresa emisora. En la emisión de este tipo de inversiones atraídas, ADRs, participan dos bancos norteamericanos, un banco de inversión, que es el que compra las acciones extranjeras y luego las ofrece en los Estados Unidos a través de un banco depositario. Son los dos bancos entonces que participan. El banco depositario, que es el que emite y cancela las ADRs, ejerciendo todos los servicios, y el emisor de valores, en este caso los pagos de dividendos e información, y la relación permanente con los inversionistas dueños de los valores. Estas entonces son opciones de financiamiento a largo plazo. Unas características de las ADRs es que permiten a los inversionistas estadounidenses adquirir acciones de empresas extranjeras, pero desde su propia bolsa y en la manera en que están acostumbrados. Como las operaciones se hacen en la bolsa estadounidense, no tienen que incurrir en costos adicionales, como si lo harían en caso que decidieran comprar acciones subyacentes en el mercado de origen. Estas ADRs otorgan a los inversionistas los mismos derechos, dividiéndose en acciones o en derechos de suscripción, entre otros, que los otorgan por acciones subyacentes en la mayoría de los mercados. Está permitido que los bancos emisores de los ADR tengan derecho al voto de representación de los inversionistas, dueños de los ADRs. Previamente habrán recibido formularios para manifestar su decisión, o sea, autorización para manifestar su decisión. Permiten a las empresas emisoras latinoamericanas acceder a mercados de los Estados Unidos y ganar así visibilidad, entre otros. Veamos acá entonces la descripción de las actividades evaluativas en la presente y última semana de nuestro módulo. Igualmente, dos actividades. La primera se trata, como lo hemos venido haciendo, de la apertura de un foro, en este caso para hablar de las ventajas de las inversiones de los valores de renta fija que están indicados en los recursos bibliográficos dispuestos para la presente semana. Invitación entonces para que consultemos, para que revisemos y, de ser necesario, igualmente tomemos como referentes los conceptos vistos en semanas anteriores y posiblemente su experiencia, su experticia y, por qué no, consultando algunas fuentes alternativas muy específicas, fuentes documentales específicas para cada uno de los países de ustedes, apreciadas y apreciados doctorantes. Esta actividad evaluativa primera tiene un valor de 5 puntos. La segunda actividad evaluativa consiste en la elaboración de un análisis sobre las acciones comunes a través de un ensayo, para lo cual es necesario revisar el capítulo de acciones comunes que se encuentra a disposición. Posterior a ello, siga las instrucciones de la actividad para el desarrollo de la misma. Dado que se trata de una actividad que requiere una mayor dedicación, una mayor elaboración, el valor evaluativo es de 11 puntos. Con ello, apreciadas y apreciados doctorantes,
damos por culminado contenido temático previsto en nuestro módulo. No dudamos que ustedes de manera muy juiciosa y muy dedicada han aprovechado y seguirán aprovechando los diferentes recursos bibliográficos que presentamos en las semanas anteriores y en la presente, que nos servirán en el momento para cumplir con los requisitos, con el requisito académico, para fortalecer nuestra capacidad investigativa, para avanzar en el desarrollo de su doctorado y por supuesto que tanto los recursos bibliográficos como los recursos dispuestos en herramientas como las del Excel les servirán para el uso cotidiano que en un momento determinado ustedes deban hacer en cada una de las organizaciones para fines incluso pedagógicos, académicos y por supuesto para aplicarlas, para utilizarlas en el desarrollo de sus compromisos laborales. De mi parte y de VJ presentamos a ustedes nuestras sinceras felicitaciones por estar a este nivel del doctorado. El mejor de los éxitos para lo que resta del mismo.